Buenas tardes. Bienvenidos todos a nuestra reunión mensual del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de Veracruz, Delegación Jalapa. Estas reuniones mensuales las hacemos cada tercer miércoles del mes con el objeto de darle difusión a alguna plática técnica de algún tema que nos ocupe en el sector. En este caso es nuestra propuesta de reforma energética. Y antes de iniciar quiero dar la bienvenida a nuestro presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos Electricistas, el ingeniero Jorge Higinio García Valladares. Muchas gracias por acompañarnos, ingeniero. Y al ingeniero Gerardo Zárate, nuestro presidente estatal. Le cedo la palabra al ingeniero Andrés Barradas. Él nos va a dar una semblanza de los participantes en esta mesa de diálogo. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los participantes y a todos los que la noche de hoy nos escuchan. Tengo el gusto de presentar al maestro Víctor Hugo Montalvo Hernández. Él es ingeniero mecánico eléctrico por la Universidad Veracruzana, tiene una maestría en liderazgo desarrollador en el ISEC Hermosillo. Diplomado en autoabastecedores y cogeneradores del SENACE Noreste, desarrollo de competencias gerenciales, reforma energética, Equal Business Solutions, uso racional y eficiente de la energía, EPAEP. Especialidades en ahorro de energía, ingeniería en medición de energía por el SENACE SFE, Black Belt Six Sigma por la Universidad Iberoamericana. Certificaciones en diseño e impartición de cursos de capacitación, conocer, Young Fundamentals Training. Asesor de la compañía Elcon, Código de Red y Mercado Eléctrico. Él es jubilado de CFE de la División Oriente. Bienvenido, ingeniero Víctor. También buenas tardes a todos. Les presento al doctor Víctor Florencio Ramírez Cabrera. Él es doctor en Ciencias por la UNAM, con estudios en materia de Derecho Ambiental, Impacto Ambiental y Cambio Climático, dedicado a la gestión en el sector energético, ambiental y cambio climático. Ha colaborado como asesor en el Senado de la República, así como fue coordinador de la Fundación Liberal para el Desarrollo Sustentable. Fue director ejecutivo de la Asociación Nacional de Energía Solar y ha colaborado con gobiernos municipales, estatales y el sector privado en planeación de proyectos y estratégica. Ha participado en diversos medios. Actualmente colabora semanalmente con la revista Nexos, el periódico La Lista y el portal Conexiones 365. Responsable de la organización del México International Renewable Congress, donde aborda asuntos eléctricos y de energía renovable. Dentro del mismo MIREC fue galardonado como campeón de la industria solar en el año 2019 por sus aportaciones al sector y es miembro fundador del colectivo We Tweet Energy. En 2020 fue considerado uno de los 100 líderes del sector por la revista Petróleo y Energía. Actualmente es vocero de Plataforma México, Clima y Energía, además de socio de la firma de consultoría Perceptia 21 Energía. Bienvenido, doctor Víctor Florencio. Hola, muchísimas gracias, Víctor Acecas, aunque nos confundamos aquí con el otro. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted. Presento también al maestro Ángel Valderas Puga, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, es profesor de la Facultad de Ingeniería del Instituto Tecnológico de Querétaro, exsecretario general del Sindicato de Académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro, colaborador de diversos medios impresos, televisión y YouTube, conductor de programa dominical en Sin Censura. Bienvenido, maestro.
Buenas tardes a todos, saludos cordiales. Y por último, al maestro Eric Ruiz Melchor, especialidad en sistemas eléctricos de potencia y distribución, egresado del Instituto Tecnológico de Morelia, miembro de IEEE Power and Energy Society, miembro del Western Electricity Coordination Council, 2 años catedrático del Instituto Tecnológico Superior de Huatusco, 7 años analista de sistemas eléctricos de potencia en el Centro Nacional de Control de Energía, 3 años como jefe de oficina de estudios en alta tensión en la División de Distribución Oriente y actualmente jefe de Departamento de Intermediación de Contratos Legados. Bienvenido, maestro Eric. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para dar inicio, seguimos con el ingeniero y con el doctor Alejandro. Adelante, por favor, doctor. Ok, buenas tardes a todos los que están presentes. Bueno, vamos a dar la dinámica del trabajo, cómo se va a hacer esta mesa de debate. Cada panelista tendrá un tiempo de 10 minutos para presentar su análisis, su opinión sobre la iniciativa. Cuando les ponga el verde, quiere decir que pueden comenzar, corre su tiempo. El amarillo es cuando falte 1 minuto y el rojo es cuando ya cumplieron sus 10 minutos y se les dará una tolerancia aproximadamente de 15 segundos. Es por el respeto del tiempo. Posteriormente a ello se dará la voz a cada ponente para formular una pregunta o comentario de alguno de los panelistas, si es que así lo considera, hasta por 3 minutos en una contrarréplica y de 3 minutos que cerrará la otra iteración. O sea, cada ponente tendrá sus 3 y 3 minutos. Si las condiciones lo permiten, dependiendo cómo se desarrolle la reunión y el tiempo, se le hará una pregunta del público dirigida a cada panelista. Para esto, hay una pregunta del público, debe decir su nombre, quién hace la pregunta, a qué panelista va dirigido la pregunta que ustedes formulen, y finalmente su correo electrónico, y se les hará llegar la respuesta si es que no consideramos el tiempo, ¿no? Porque yo sé que el tiempo es muy valioso para todos los que están aquí. Y bueno, vamos a comenzar con el maestro, con el ingeniero Víctor Montalvo por 10 minutos para que empiece a compartir. Usted me dice cuando ya esté listo para compartir. Posteriormente vendrá el maestro Eric y luego el doctor Víctor y finalmente cerramos con el doctor Ángel Valderas Purga. Ya ingeniero Víctor Montalvo. Sí, buenas tardes a todos. Estamos apenas empezando a compartir la pantalla, a ver si se muestra la presentación y ya una vez que esté la presentación me comentan si la ven para poder empezar. Ok. No sé si ya está en presentación. No, aún no se ve, Inge. No, todavía no. Ahí va. Y ahí va. Y aquí nada más el problema es pasarme a la pantalla correcta, ¿verdad? Ahí tengo un detalle técnico. Ya se ve, Inge. ¿Ya se ve la presentación? Bueno, pues empezamos. Buenas tardes a todos. Empezamos con su tiempo. Sí, gracias. Buenas tardes a todos por la invitación. Un tema tan importante como es el análisis para esta reforma energética que se presenta en el país. Empezaría yo con la premisa de que el sector energético para cualquier país es vital para el desarrollo de su economía y el bienestar de toda la población. Vamos a poner en antecedente cómo estaba nuestro país. En el modelo del mercado de la industria eléctrica hay 4 modelos vigentes en el mundo. En el año de 1960, cuando se nacionalizó la industria eléctrica en México por parte de la CFE, empieza a generarse el primer modelo. Es un modelo de monopolio de una empresa verticalmente integrada, es decir, la generación, transmisión, distribución y comercialización son totalmente a cargo del Estado.
En esta parte fue muy importante para el país, ya que detonó en el desarrollo de nuestra economía y nuestra nación, integrando 11 sistemas eléctricos que estaban segregados y pequeños. La CFE nace con 130,000 clientes y actualmente tiene 46 millones de clientes. Unificó la frecuencia y fue el detonante para el desarrollo de la industria eléctrica y de toda la industria en nuestro país. El segundo modelo es de una agencia compradora. Este modelo se adoptó en México sobre el año 2000, en donde se hacen contratos con productores independientes de energía. Actualmente hay 34, aportan 16 gigawatts al sistema y tienen una cobertura del 32% del mercado. Estos contratos se firman a 25 años y es obligación de la CFE comprar la energía. En este tenor también salió un esquema bajo el amparo de la Ley de Servicio Público de la Energía Eléctrica, que es el autoabasto, en donde se ha creado este sistema y inyectan el 12% de la energía al sistema y cerca de 30,000 clientes que tienen en este esquema. Esto origina pérdidas de 11,000 millones de pesos anuales a la CFE. Tenemos otro otro modelo que es el de competencia al mayoreo. Este se usa en países como Chile con mucho éxito y en Estados Unidos. Hay un mercado eléctrico donde se compra la energía y se distribuye a través de las utilities, que son empresas que se distribuyen y comercializan la energía. Este sistema no lo tenemos en nuestro país. Tenemos otro modelo, el cuarto, que es la competencia de mercado de mayoreo y menudeo. Con la reforma eléctrica del 2014 se adopta este modelo de mercado derivado de las necesidades de que el parque de generación está obsoleto en un 30%, la red nacional de transmisión crece a un ritmo menor que el requerido, es decir, actualmente del 1% y debiera ser entre 4 a 7%, principalmente para dar confiabilidad al sistema e integrar energías limpias. Y la otra parte son las pérdidas de energía, las elevadas pérdidas de energía, que se requieren una modernización e inversión en la red general de distribución. Derivado de todo esto, pues ahora nace una nueva propuesta para el 2021, en donde CFE se va a modificar estructuralmente, pasando a ser un organismo del Estado, y se adopta nuevamente el modelo inicial, el modelo número 1, que es una empresa verticalmente integrada, que va a abarcar el 54% del mercado eléctrico, con una adición de el 46% de las empresas privadas, que sería una especie de modelo de agencia compradora. Esta parte no está muy clara en los reglamentos, ¿verdad? Porque es un híbrido de los modelos ya existentes. Bueno, actualmente el sistema eléctrico nacional tiene libre mercado en la generación, donde hay productores independientes y autoabasto que corresponden a los contratos legados que se dieron bajo el amparo de la Ley de Servicio Público de la Energía Eléctrica. También están los generadores privados y los de CFE en el esquema de libre mercado. Por otra parte, en la parte comercial se tiene el mercado de mayoreo, donde se tienen 46.2 millones de clientes, y se tiene el mercado de menudeo, donde están los usuarios de suministro calificado, que son arriba de 200 clientes. Esta incipiente industria en el mercado de mayoreo pues está desarrollándose apenas en nuestro país. Una figura muy importante en este esquema de mercado eléctrico es el SENACE, porque es el operador independiente del sistema, depende de la CRE y es el que vigila que se cumpla el marco legal. El parque de generación existente actual en este mercado, el 62% de la generación viene de los generadores privados y un 38% de CFE, o sea, ha perdido competitividad derivado de la eficiencia de sus plantas. Aquí podemos ver en esta gráfica que la CFE tiene esta parte que se ve medio verde, es la hidroeléctrica, la morada es lo que es ciclos combinados, que son los más eficientes. Aquí también está Laguna Verde, pero casi no se aprecia porque únicamente el 6% es nuclear, la aportación al sistema. Y tiene lo que es las plantas térmicas, que son de carbón, gas y combustóleo, diésel, pero estas son las que son necesarias reemplazar actualmente.
El sector privado inyecta a través de los sistemas de ciclos combinados, el eólico, el fotovoltaico principalmente son los que más aportan. Pemex también tiene sus centrales de generación en el esquema de autoabasto, que todos son con combustibles fósiles. Entonces, los objetivos de esta reforma son básicamente modernizar a la CFE como empresa productiva del Estado, permitir que el Estado controle exclusivamente la planeación y control del sistema eléctrico, atraer mayor inversión en el sector energético, garantizar los estándares de eficiencia, calidad y confiabilidad del suministro eléctrico, combatir la corrupción del sistema en el sector energético, impulsar el desarrollo, responsabilidad social y ambiental, y con esto se verá traducido en baja de las tarifas de electricidad, gas, generar un crecimiento económico del 2%, adicional al que ya se tiene. Bueno, no se tiene crecimiento, sino precisamente lo que se busca es tener este crecimiento, generar 500,000 de empleos adicionales en este sexenio y sustituir las plantas de generación obsoletas. Esto es lo que pretende. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, se modifican 3 artículos de la Constitución, en donde se decreta que el Estado es el responsable del sistema eléctrico nacional, los permisos de generación otorgados y la compraventa se cancelan todos, se convierte la CFE en la única área estratégica para la planeación y control del CEN. La CFE se integra como un organismo del Estado, vertical y horizontal. El CENACE desaparece como operador independiente del sistema y pasa a ser de la CFE. Con esto pues se acaba el mercado eléctrico. Y la CFE queda a cargo del despacho económico de las plantas de generación. También la CFE, el despacho lo va a basar con la premisa que el 54% de la energía que inyecte al país, bueno, va a ser de plantas de CFE y el resto del sector privado. Se anulan todos los contratos de productores independientes de autoabasto. CFE va a adquirir en el mercado de corto plazo la energía y potencia que requiera del sistema de los privados. Y también establece un nuevo contrato nuevos modelos para la contratación de bienes y servicios y obras y combustibles. Las tarifas las impondrá la CFE de la transmisión, distribución y de los clientes finales. Se cancelan los certificados de energía limpia. Y bueno, con todo esto, yo lo que observo es que todos los objetivos que se plantean, pues sí le convienen al país, son positivos, pero que esta reforma no se enfoca en la causa raíz de la necesidad de la industria eléctrica, que son básicamente el reemplazo del 33% de los parques de generación obsoleto y el crecimiento mismo del parque de generación que se describe en el PRODECEN. También la red nacional de transmisión debe crecer del 4 al 7% anual y crece el 1%. La red de distribución requiere una modernización. Un minuto, ingeniero Montalvo, un minuto. Sí. Gracias. La baja de las tarifas eléctricas debe estar basada en energías limpias. El déficit del autoabasto se puede compensar a través del cobro de servicios conexos en base al manual de liquidación y que se pueden lograr los objetivos con esta reforma, mas sin embargo no los considero sustentables porque no atacan la causa raíz. Y que es importante aprovechar el esquema legal para realizar APPs en donde se pueda invertir tanto el Estado a través de CFE como los privados para dar solución a la problemática de la industria nacional. Serían mis comentarios. Ok, muchas gracias. De todas maneras, ya estamos en la parte de los 10 segundos. Bueno, muchas gracias. A continuación va a poner su ponencia el maestro Eric Ruiz Melchor. Por favor, ¿puede compartir su pantalla? Ahí si me apoyas, por favor, Alejandro, y poniendo la presentación. Ok. En un momento se la ponemos, Inge, permítanos.
Un minutito, aquí algunas situaciones técnicas. Doctor Víctor, si gusta usted, ya tiene preparada su presentación, ¿se puede compartir? Adelante, lo voy a intentar. Para que no nos atrasemos, Correcto. para que podamos seguir. Y ahorita vemos lo del maestro Eric Ruiz. Correcto. Ahí ven mi presentación. No, aún no se ve. ¿Ya la ven ahí, perdón? No, todavía no se ve, Víctor. Bueno. No. Sí, lo escuchamos, pero todavía no supuestamente yo le... Tarda un poco. Se envía y tarda un poco, ¿eh? A ver, voy a intentarlo de nuevo. Ahora sí se ve, perdón. No, ¿Sí la logran ver, perdón? No, doctor. No se ve. A ver, en teoría le estoy proyectando. No la quite Inge. Ok, Estamos ustedes me esperando. dicen. Sí, permítanos. Parece Sí, que claro. está agregando. ¿Sí ya se ve o No le mueva. no le muevo? No. Ya ahí está listo. Listo, Correcto. ya se ve. Ok, Bueno. entonces permítame, doctor, para tomar el tiempo y ya darle la banderita verde. No voy a ver la bandera porque estoy compartiendo la pantalla completa, pero si me indican, con Ok, gusto. yo le indico. Sale, De comenzamos acuerdo. ya Adelante, doctor Víctor. De acuerdo. ¿Sí cambió la diapositiva? Sí, Sí. está cambiando. Ok, correcto. Bueno, creo que es importante mencionar qué es lo que tenemos y no quiero ser repetitivo con la presentación anterior, pero sí hablar de la estructura en general del sector eléctrico y cómo estaba funcionando, cómo sigue funcionando y esperemos que siga funcionando por muchos años así. ¿Qué es lo que se tiene actualmente? Se tiene a todo el sector eléctrico regulado por un organismo independiente, la Comisión Reguladora de Energía. Mucha gente me pregunta por qué tiene que ser un organismo autónomo, y es que el sector eléctrico tiene que llevar una evolución natural que no debe de depender de los cambios en la administración pública, o no tiene que ser tan cambiante como la propia administración pública. Entonces, la Comisión Reguladora de Energía tiene que ser un cuerpo colegiado que, a pesar del cambio en las siglas o en el partido que tenga a su cargo el gobierno federal, pues debería de tener continuidad en los procesos regulatorios. Entonces, bueno, la Comisión Reguladora de Energía es quien se encarga de todo el asunto. ¿Cómo funciona actualmente? Como bien decían hace un rato, transmisión y distribución están a cargo exclusivamente de Comisión Federal de Electricidad,
operada bajo las órdenes del Centro Nacional de Control de Energía como un ente autónomo para evitar los conflictos de interés y que no sea uno de los participantes del mercado, la CFE, quien lleve a cabo el despacho de energía eléctrica. Generación y suministro se encuentran fuera de los monopolios y se encuentran afortunadamente en competencia. Y insisto, no solamente generación, sino también suministro, y hay que ser muy claros en esto. El suministro permitió el crecimiento de diversas empresas que se dedicaron a armar portafolios de energía idóneos para cada uno de los usuarios de suministro calificado y así lograr tener un mercado con muchas opciones, que siempre sabemos el mercado con más opciones termina beneficiando al usuario final. Entonces, este es el esquema bajo el que sigue funcionando. Hay algo muy importante y es que dentro de este esquema hay generadores que siguen estando, que fueron heredados de previo a la reforma. Aquí hay un error garrafal de la iniciativa de reforma que envió el presidente, y es que según la iniciativa, autoabastecimiento y productor independiente de energía son producto de la reforma de 2013, lo cual es un craso error y una muestra de que quien realizó o quien redactó la iniciativa está totalmente equivocado en los términos de haberla presentado. Y que era el autoabastecimiento, que creo que es el más importante. El productor independiente de energía en realidad es un productor que solamente le vendía a CFE, que podía participar en el mercado, como anteriormente se decía, o como en la diapositiva anterior estaba. En los legados, en el autoabastecimiento, es un generador que por sí solo o mediante una sociedad generaba energía eléctrica para sí mismo, para sus socios en la sociedad, y satisfacía sus necesidades solamente usando las redes de transmisión y distribución y pagando una cuota, ya sea normal en caso de las plantas térmicas o una cuota diferenciada en el caso de los generadores de fuentes renovables, una estructura que se creó para incentivar la generación de energía mediante fuentes renovables, y que además fue acompañado de un proceso para la instalación de capacidad de transmisión extraordinaria que se instaló desde la zona del Istmo de Tehuantepec hacia el resto del sistema eléctrico nacional para fortalecerlo. Este esquema se mantiene solamente para efectos de garantizar los derechos que ya habían adquirido quienes habían suscrito al sistema de la ley de servicio público de energía eléctrica. Hay contratos que tienen vigencia máxima 2035 y más allá de 2035 ya no podrán renovar contratos, ya no podrán, de hecho ya no pueden ampliar su capacidad de generación, y si quieren seguir participando con sus centrales de generación tendrán que migrar a mercado eléctrico. ¿Qué es lo que busca la reforma? Como dicen, en teoría tienen muy buenas intenciones, la realidad es que yo no veo cómo las vaya a cumplir. ¿Qué es lo que hace? Es que ahora por lo menos el 54% de la generación va a estar a cargo de CFE, que es además, con cifras oficiales de Comisión Reguladora de Energía, es el generador más caro que hay en el mercado, y el máximo de generación privada va a ser de 46%. Y aguas acá, porque a diferencia del mercado, en donde los precios, en donde los procesos de contratación de energía eléctrica como las subastas eran procesos de máxima publicidad, máxima transparencia y totalmente públicos, aquí la reforma, en caso de aprobarse, le daría facultades discrecionales al director general de CFE para contratar fuera de las condiciones del artículo 134 constitucional a quién le va a comprar energía, o sea, renegociar contratos en lo oscurito, como ya sucedió hace un poco más de un año con los gasoductos, que terminamos los mexicanos firmando un contrato de 10 años más largo. Que ahora CFE se va a quedar con absolutamente toda la cadena, no solamente generas un monopolio en otras partes, sino generas un monopsonio, es el único comprador, y no solamente eso, sino que se va a autorregular, la Comisión Reguladora de Energía desaparece y pasa a Secretaría de Energía, pero todas las facultades regulatorias que tiene Comisión Reguladora de Energía en materia eléctrica se pasan a la CFE. Y si lo queremos explicar en términos futbolísticos, CFE va a ser el árbitro, la comisión de árbitros va a ser el jugador, y además va a ser el jugador que de inicio
siempre va a tener 5 goles más que el otro equipo con el que juega. La gran diferencia es que en un partido de fútbol hablamos solamente de diversión y aquí hablamos de una de las bases o de la columna vertebral de la economía, que es el sector eléctrico. Hay dudas sobre qué va a pasar con generación distribuida. Parece un efecto de nuevo de la mala redacción que llevó a cabo el Ejecutivo Federal. Dice que se van a acabar los contratos y las formas de generación privada, y generación distribuida es una forma de generación privada, pero después la Secretaría de Energía salió a decirnos que lo que dice la iniciativa no es lo real, sino que se va a eficientar, se va a generar más o se va a promover más la generación distribuida. Entonces tienes a la persona más poderosa en la historia del mundo, la persona más poderosa en la historia del país, encargado de prácticamente todo el sector eléctrico, de decidir la inversión, de decidir a quién le da energía eléctrica y comprándole un máximo de 46% de la energía de forma discrecional a privados. ¿Qué es lo que va a suceder? Es que estamos echando al caño a la Comisión Reguladora de Energía, estamos echando al caño la generación más barata, que es la de las subastas. No es un error que tenga yo generación 2 veces. Una vez me refiero a las subastas y la otra son las inversiones que ya se hicieron en materia de autoabastecimiento. El SENACE prácticamente desaparece y el suministro, la competencia en suministro, que es lo que al final del día iba a dar un beneficio al usuario final, también desaparece. ¿Qué perdemos? En realidad perdemos competencia, perdemos costos bajos a la industria, perdemos costos bajos a la propia Comisión Federal de Electricidad, porque se cancelan los contratos que incluso fueron récord mundial de costo de energía eléctrico más bajo. Me refiero a las subastas. Se pierde control independiente del sistema eléctrico y ahora va a depender de una empresa. Se pierden costos bajos para la industria, como se estaban dando en el suministro calificado, y se pierde una regulación independiente. Entonces, todo absolutamente va a depender de una sola persona, y si recuerdo los antecedentes políticos de esa persona, creo que no estaríamos de acuerdo muchos de los mexicanos en que eso sucediera. ¿Qué vamos a tener a cambio? A CFE encargada de por lo menos el 54% de la transmisión, de la generación. Vamos a tener el monopolio en transmisión y distribución que siempre ha existido y que nunca ha estado en duda, al menos desde 1960 a la fecha. Vamos a tener una CFE que va a decir cuánto nos va a cobrar por cada actividad, y el mexicano indefenso ante las decisiones de la empresa, que es la que va a poner los cables y que va a decir cuánto le vamos a pagar por los cables. Vamos a perder el despacho económico y vamos a tener algo ahí raro que parece un despacho económico. Le queda un minuto, doctor Víctor, un minuto. Muchas gracias. Perdemos las opciones de comercialización. Vamos a tener, se va a causar una teleconexión, vamos a tener parecer algo de concesiones, y entonces perdemos el derecho a generar nuestra propia energía, y vamos a tener una serie de contratos discrecionales y planeación. Y hasta aquí mi presentación, y atento a las preguntas que tuvieran los demás participantes o los asistentes. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, doctor Víctor Ramírez. A continuación ya está la presentación del maestro Eric Ruiz Melchor. No sé si la quiera poner ya para que empiece y empiece a correr su tiempo. Adelante, Alejandro. Ya la estamos compartiendo. Permítame un segundo, maestro Eric Ruiz. Es que el sistema es un poco lento. Sí, claro que sí, muchas gracias. De hecho, acá lo que han platicado los dos, Víctor, está muy interesante. Sí, ya está compartiendo, un minutito.
Alguien por ahí le está moviendo a compartir. Por favor, permítanos tantito. Ya se está viendo. Ok, permítame usted. Bueno, a continuación empezaremos con el maestro Eli Ruiz a hacer su presentación para tomar el tiempo. Sale, puede comenzar ingeniero. Ok, gracias. Bueno, el tema es pues basado en la propuesta que ahora hace la nueva administración presidencial. Aquí tuve un extracto, aparte de que pues acá los dos, Víctor, también han mostrado parte de eso. Pues primero del inciso A, ¿qué es lo que se quiere? Se propone un nuevo sistema eléctrico mexicano, donde el Estado recupere la conducción del sistema eléctrico nacional a través de la Comisión Federal. Ahora, el otro punto, establece la electricidad como área estratégica a cargo del Estado. Esto ya venía ahí de la Constitución, donde lo que es áreas estratégicas viene definida a la electricidad. Ahora, el otro punto, CFE se reintegra en forma vertical y horizontal y se reincorpora también el SENACE, ¿no? Parte de los cambios de la ley de la industria eléctrica fue que se hubiera un operador independiente. El SENACE se va a la Secretaría de Energía y pues se forman las subsidiarias que actualmente pues, se maneja la LIE, ¿no? La CFE Distribución, CFE Transmisión, lo que son subsidiarias de generación, las filiales, intermediación de contratos legados, etcétera, ¿no? Bueno, así es como va el planteamiento. El otro, CFE llevará a cabo el abastecimiento de energía de manera exclusiva. Ahí un tema, pues para los casos de los contratos legados, que aquí como platicaba Víctor, efectivamente no son de la ley de la industria eléctrica, sino que vienen con la ley del servicio público. Ahí es donde se otorgan pues 6 permisos de autoabastecimiento, cogeneración, pequeño productor, productor independiente, importación, exportación y variantes respecto a los contratos que se pueden sacar con estos permisos que otorgaba la Comisión Reguladora de Energía. Todo eso, acá pues se tiene acá la tendencia o se esclarece que CFE llevará a cabo el abastecimiento de energía eléctrica. La siguiente, por favor, Alejandro. El otro punto, la CFE generará por lo menos el 54%. Bueno, lo que han mostrado acá mis antecesores, o sea, la CFE va a tener la capacidad, o actualmente, porque ese porcentaje se está basando actualmente de la capacidad instalada que se tiene el país. 54% que es de la Comisión Federal y 46% que es del sector privado. Así es como se tiene. Recordemos que incluso cuando no estaba la ley del servicio, la ley de la industria eléctrica, pues tenemos el programa de obras, que es el POICE, que ahorita se llama el PRODECEN. Ya desde ahí venían las temporadas abiertas de generación y venía un programa de qué generadores se retiraban actualmente del esquema de generación. Entonces, de estas temporadas abiertas de generación, pues vino con esto las primeras figuras de los productores independientes. Recuerdo pues el caso de Mérida 2 fue de los primeros que llegaron aquí en el tiempo de Calderón. Pues, llegaron a Mérida y pues con muchas ventajas un contrato de productor independiente de estacionarse, por ejemplo, en Mérida. Tanto de decir de que tenga un contrato que exista 20, 25 años y que al término de ese contrato, pues toda la infraestructura de generación que se quedaba ahí, pues lo podía tomar gobierno, lo podía comprar o pues ahí dejarlo, ¿no? El chiste que durante 25 años iba a estar caminando ese contrato y al final, pues si quieres CFE o gobierno, te la vendo o hay que se quede. Así venían estas cosas para, al menos el contrato de productor independiente para el caso de Mérida, venía de esa manera, que fue de los primeros contratos de productor independiente que se firmaron en el país. Ahora, el otro punto,
para brincarme el F que habla de este 46%. El G, se cancelan todos los permisos de generación eléctrica, los contratos de compraventa de electricidad, las diversas figuras de generación privada y las solicitudes pendientes de resolución. Ese inciso G se refiere prácticamente, actualmente pues se tiene un beneficio con los contratos legados donde se habla de convenios de transmisión, convenios de excedentes. A partir de los convenios de transmisión pues se hace una simulación de un autoabastecimiento de cargas remotas. Por ejemplo, un generador que está aquí en Jalapa, Veracruz, es un ejemplo, le puede dar energía a una carga o ponle un OXXO que está en la frontera con Estados Unidos. Así es, habla esta parte de los convenios de transmisión. Pero en el caso, pues, así nada más de quitarlos, es algo no tan fácil. Este punto G prácticamente se refiere a que actualmente andan permisos de autoabastecimiento, cogenerador, pequeño productor, andan ahí permisos, pero que no se ha hecho el generador, no se ha hecho el punto de interconexión, no se ha hecho la planta. También existen contratos firmados, contratos renovables o de cogenerador eficiente, contratos convencionales, andan firmados, pero lo mismo, la planta o el punto de interconexión no está construido. Entonces, este tipo de situaciones son los que tienden a desaparecer, porque de la iniciativa privada al que le interesó su negocio, actualmente tiene caminando sus convenios de transmisión, actualmente tiene firmados sus convenios de excedentes, sus contratos de respaldo, actualmente ya están caminando sus negocios desde hace 6, 8 años. Ya hay gente que ya está con su negocio ya caminando, 6, 8 años al menos. Y los que no, pues viene este tema, ¿no? Eso sí, está aquí planteado que eso sí los quitarán. Esa es la idea de esta propuesta que lanza la administración presidencial actual. Del siguiente punto, la energía eléctrica del autoabastecimiento simulado no será reconocida, etcétera, ¿no? Bueno, eso pues no será reconocido, pues bueno, para los que ya tienen el negocio caminando, eso continuará, porque ya son contratos firmados, están caminando, ya hay esquemas de trabajo, ya hay formas de trabajo, hay representantes legales, existe todo, ¿sí? Lo que está caminando continuará, y lo que no se ha firmado, eso quedará por fuera. Punto de interconexión que no esté construido va a ir para afuera. La siguiente, por favor, Alejandro. La siguiente. Exacto. Aquí, pues bueno, como una transición energética, así pongo los siguientes puntos. El inciso A, se reconoce la necesidad de establecer la transición energética en México. El B, se utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de los que se dispone la nación. Inciso C, la CFE será responsable de la ejecución de la transición energética en materia de electricidad. E inciso D, por su importancia para la transición energética, no se otorgarán concesiones sobre litio y demás minerales estratégicos necesarios, pero se respetarán los proyectos en marcha. Y el último punto, o sea, lo que es la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues van a desaparecer. Lo que muestro, pues, es prácticamente la iniciativa presidencial y, pues, algunos puntos que yo les menciono, pues, son de cosas que yo he visto, he utilizado, y otro punto que es muy importante, ¿no? Que sucedió con esta LIE, con todo lo que expuso acá Víctor Montalvo. Un minuto, ingeniero Eric. Ok, gracias, Alejandro. Todo lo que expuso acá Víctor Montalvo, el punto es
en un artículo de la LIE habla de que el mantenimiento sobre las redes generales de distribución y transmisión van a ser responsables del distribuidor y transportista, ¿no? Temas como el mantenimiento, pérdidas técnicas, la seguridad operativa, eso quedó muy, muy amplio, ¿eh? Y ahí también tiene que entrar la iniciativa privada, no nada más la parte de gobierno. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias, maestro Eric. Bueno, en un momento nada más, porque se va a entrar otra vez el doctor Ángel Valderas Puga, nada más que nos dé acceso aquí la encargada de llevar la logística. Ok. Ya estoy. ¿Me escuchan? Sale fuerte y claro, Ángel. Sí, bien. Ok. Si me das, aquí tengo mi cronómetro. No voy a compartir pantallas. Ok. Inicio. Bueno, miren, los energéticos no es cualquier mercancía. Yo discrepo en los que consideran que la energía eléctrica es como producir papel, servilletas, anillos, vasos, tazas. Esto es una cuestión de soberanía y seguridad nacional. Y a lo largo de la historia hemos visto cómo muchos países defienden sus sectores energéticos. Cuando en 2005 China National Offshore Oil Company intenta comprar Unocal, la tercera empresa norteamericana de petróleo, diputados y senadores, demócratas y republicanos, se oponen por una cuestión de seguridad nacional. Cuando en 2006 la compañía del sector eléctrico alemana E.ON intenta comprar Endesa, hoy privatizada, que era el análogo de Comisión Federal de Electricidad, la clase política española forma un anillo protector para que Endesa no pasara a manos de los alemanes. Cuando en 2008 la empresa rusa Lukoil intenta comprar Repsol, Mariano Rajoy, que después se convirtió en primer ministro, señaló textualmente: no se puede poner nuestro petróleo, nuestro gas, ni nuestra energía en manos de los rusos. Eso nos convertiría en un país de quinta división. Cuando en 2008 Electricité de France trata de adquirir Endesa una vez nuevamente, se arma un pool de empresas españolas constituidas por Repsol, Gas Natural, Iberdrola y Unión Fenosa para buscar una solución, entre comillas, española. Ahora en Texas, con la onda gélida, principios de 2021, lo que observamos es que el gobernador de Texas cierra la llave del gas, no solamente a México, incluso a los estados circunvecinos, y pone en crisis a industriales del norte del país, además de usuarios, en plena onda gélida. Cerró el gas. México es extremadamente vulnerable en gasolina. En 2018, el neoliberalismo dejó una herencia de importación de 600,000 barriles diarios de gasolina, 240,000 barriles diarios de diésel, que nos estaban costando 30,000 millones de dólares, 600,000 millones de pesos. Hoy España está en crisis, no tiene recursos energéticos, sus energías renovables no se dieron abasto para poder soportar la ola de calor en verano y dependen del gas de Argelia, que aumenta los precios y los tienen que pagar. Esto es una cuestión de seguridad nacional. Un país que depende de privados y principalmente de extranjeros pierde soberanía, pierde capacidad de control. No es una persona, no es Manuel Bartlett. Es meramente circunstancial que Manuel Bartlett sea el director de Comisión Federal. Es el Estado, ni siquiera es el gobierno, es el Estado. Aquí, ¿qué es lo que está en juego? El interés colectivo contra el interés privado. La Constitución, el artículo 27, se vino violando en el pasado, prohibía la generación de energía eléctrica por parte de privados. Sin embargo, ya según la misma Comisión Reguladora de Energía, para 2008 los privados, violando la Constitución, estaban generando el 44% de la energía eléctrica en ese momento. Y de ese 44%, el 70% eran empresas españolas: Iberdrola,
Gas Natural y Unión Fenosa. Porque esa es la triste realidad de las 200 empresas, 190 que aparecen en la lista de SENACE en el mercado eléctrico. La gran mayoría son prestanombres de empresas extranjeras. Y todos sabemos quiénes son esas empresas extranjeras. Y eso es perder soberanía. Es verdaderamente kafkiano que se quiera ver a Comisión Federal de Electricidad, una empresa del Estado, como un competidor más. Pero además ese competidor debe subsidiar a las empresas privadas. Hemos venido subsidiando a estas empresas privadas por diferentes conceptos, por el orden de 500,000 millones de pesos. Contratos leoninos hechos a modo para beneficiar a los privados, la simulación en el autoabasto, los subsidios por la transmisión y no pagar los porteos, los certificados de energía limpia que solamente se otorgan a solar y a eólica, pero que no incluyen, por ejemplo, a la energía hidráulica, considerada también como renovable y limpia. Además, el respaldo de la intermitencia de la solar y de la eólica, 4,000 millones de pesos. 29,000 millones de pesos la transmisión, 21,000 millones de pesos la simulación en el autoabasto, 6,000 millones de pesos los certificados de energía limpia y 402,000 millones de pesos de pérdida para el Estado. He escuchado, por ejemplo, a voceros de la Coparmex que dicen que México tiene que abrir sus fronteras, algo que ya ha fracasado, y que por el TMEC los mexicanos también pueden invertir en Estados Unidos y en Canadá. A mí me gustaría saber quiénes son las grandes compañías generadoras de energía eléctrica mexicanas que estén compitiendo en Estados Unidos y Canadá. Porque según Coparmex, nada se los impide, pero yo no veo de ninguna manera que estén invirtiendo. Hay que tomar en cuenta que todo gobierno elegido de manera democrática, legal y legítima puede hacer cambios en las leyes y en la Constitución. Tenemos un gobierno que ganó las elecciones con 30 millones de votos, 11 millones de votos más que su más cercano competidor, por lo tanto es un gobierno democrático y tiene todo el derecho de poder modificar leyes. Lo acabamos de ver incluso con el señor Joe Biden. Lo primero que hizo fue por decreto, ni siquiera pasando por la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, llegó a modificar políticas sustanciales de Donald Trump. Porque eso lo hacen todos los gobiernos, lo hace la derecha, lo hace la izquierda. Francia produce entre el 70 y el 75% de su energía eléctrica del nuclear. Sí, pero las plantas nucleares fueron nacionalizadas por Francia. Es Francia el que controla entre el 70 y el 75% de la generación de energía eléctrica. Se habla mucho del obsoleto y las deficiencias de Comisión Federal, pero lo que no se dice es que es un proceso deliberado de los últimos 6 sexenios de no invertir en Comisión Federal, de no invertir en Pemex. Ahí está el caso claramente de las refinerías que nos ha obligado a tener que importar. Se dice fácil que Comisión Federal tiene equipos obsoletos. Sí, pero aquí hay responsables y es responsables de una política y son 2 partidos que se llaman el PAN y el PRI, que son 6 sexenios. La cuestión de la baja de tarifas, miren, yo no le creo a nadie que diga que los privados nos garantizan la baja de tarifas. Esa historia ya nos la contaron y mintieron. Nos dijeron que la reforma energética de 2013 iban a bajar los precios y que iban a bajar los precios de la gasolina, de la electricidad y del gas. Yo le quisiera preguntar a algún mexicano si hoy paga menos electricidad, menos gas o menos gasolina que en 2014, que es cuando comienza a implementarse esta reforma energética. Tan solo hay que ver el precio de la gasolina entre 2014 y 2018. Un aumento del 100%. Se fue al doble, de 10 a 20 pesos. Yo no creo que estén preocupados por las tarifas. Y como estamos viendo en España, el tener muchas opciones tampoco beneficia al usuario final, porque se ponen de acuerdo. Y hoy el usuario español está pagando 5 veces más de lo que pagaba hace 3 años. Y tienen muchas empresas. Y el gobierno español de Pedro Sánchez no puede resolver el problema porque les privatizaron
su única compañía de energía eléctrica, que era Endesa, y hoy están en manos de las mismas compañías que están en México. La crisis es Un minuto. ¿sí? La crisis es tal que en España más del 25% de la gente está en pobreza energética, y es noticia de esta semana que Sidenor, una de las grandes empresas siderúrgicas de España, con sede en el País Vasco, está cerrando de manera temporal porque no puede pagar la energía eléctrica. Y lo vimos en el caso de Texas. Se dispararon los recibos en la ola gélida de 200 a $4,000 los recibos con los privados. Un aumento de 20 veces. Y con esto cierro esta participación. Muchas gracias, doctor Ángel Valderas. Bueno, a continuación vamos a la última parte. ¿Alguna pregunta de tres minutos, de una corta réplica y una respuesta de 3 minutos? No sé, ¿alguien quiere comentar algo? Y posteriormente nos vamos a las preguntas del público. Yo quisiera hacer algunas aclaraciones porque me parece que el doctor Valderas tiene una serie de confusiones bastante graves. Por ejemplo, dice que los certificados de energía limpia solamente se le dan a eólica y solar. Está equivocado. Los certificados de energía limpia se le dan a cualquier capacidad de generación posterior a los lineamientos de energía limpia. Tan es así que los proyectos legados de eólicos no tienen certificados de energía limpia, pero por otro lado, la repotenciación de Laguna Verde sí que tiene certificados de energía limpia. Entonces, está partiendo ahí de una interpretación errónea o de una lectura no hecha de la ley de la industria eléctrica y de sus términos. Hay que decir que no hay respaldo. El respaldo es solamente un concepto heredado de la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que desaparece en la ley de la industria eléctrica. Habla de que no se paga porteo. Sí se paga porteo, y no solamente se paga porteo, sino que el porteo incluye solamente operación y mantenimiento, porque los privados, sobre todo de autoabastecimiento eólico, iniciaron y llevaron a cabo la construcción de líneas de transmisión de forma adelantada. En otras palabras, pagaron una muy buena parte de su tarifa de transmisión por adelantado. Hay una parte que se me hace muy curiosa, y es que nos están queriendo comparar con España de una forma totalmente falaz. ¿Qué pasaría si tuviera España un monopolio como el que quiere imponer este gobierno en México? Pues que igual tendría un incremento de costos altísimo, porque seguiría dependiendo del gas. Y no solamente eso, hay que decirlo, este gobierno, el mismo gobierno que está pretendiendo un monopolio, propone solamente crear 6 plantas nuevas de ciclo combinado, lo cual no va a darnos más soberanía, sino que va a incrementar la dependencia que tenemos del gas tejano en nuestro sistema eléctrico. Entonces, hay ahí algunas cosas que no parecen ser congruentes entre lo que sí, lo que se dice y los hechos que hay ahora. Finalmente, hablan de ilegalidad, y la iniciativa usa 14 o 15 veces la palabra ilegalidad sin que haya una sola autoridad, un juez de distrito, ya no digamos un juez especializado, ya no digamos la Suprema Corte, que haya dicho que haya alguna parte de ilegalidad en la participación privada al amparo de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Es solamente una conclusión del director general de CFE, que propuso por lo menos 2 controversias constitucionales mismas que la Corte no le dio la razón, y entonces ahora, en una exposición de motivos sin algún razonamiento de una autoridad judicial, están diciendo que es ilegalidad. Si hay una ilegalidad, y eso hay que reconocerlo, la ilegalidad de los contratos o de la modificación de contratos legados de Comisión Federal de Electricidad, Suministro Básico, con CFE Generación, con el cual quisieron, sin competencia de por medio, ampliar los contratos para las nuevas plantas, lo cual significaba que CFE le iba a vender al usuario, a CFE Suministro Básico, para que después le vendiera al usuario oficial. 3 minutos, doctor, ¿ya terminaron? Correcto. No sé si el doctor Valderas quiere la contrarréplica o... Sí, de una vez. Bueno, activo mi micro. 3 minutos, ¿verdad? Sí, 3 minutos para la contrarréplica. Deja un momentito, me pongo mi cronómetro a 3 minutos. Ok. Mira, la información que yo tengo es la información que ha publicado y ha hecho pública la Secretaría de Energía. Con respecto a los certificados de energías limpias, claramente la Secretaría de Energía
publicó un documento en donde se señala la ley no contempló que CFE tenga esos certificados por la energía limpia que produce a través de su central nuclear, de las hidroeléctricas y de la geotermia. Es información oficial de la Secretaría de Energía. España, tenemos que comparar, porque es el mismo sistema, es el mismo de subastas al día. Cuando inicia el día, se hace una subasta, es un oligopolio, las compañías privadas se ponen de acuerdo en el precio y al final del día se les paga a todos con el precio más alto, lo que es verdaderamente absurdo. Ahora, ¿por qué el Estado no puede invertir en energías limpias? A nivel internacional, la energía hidráulica y la geotermia están consideradas como limpias y renovables. Es un reduccionismo que solamente la solar y la eólica. Por otro lado, se nos habla del aspecto legal. Yo ya señalé, durante años se violó el artículo 27 constitucional, durante años. Y cuando entra en vigor la ley de la industria eléctrica, promovida por un ejecutivo totalmente legal, por una Cámara de Diputados y por una Cámara de Senadores, ¿qué fue lo que vimos? Que una persona, un juez, con motivaciones económicas, hizo algo verdaderamente kafkiano en el sistema jurídico de este país. Extendió los amparos incluso a gente que no lo había hecho. Miren, por aquí me preguntan, porque estoy viendo los comentarios y tiene que ver, me preguntan que si estoy enfermo, que si voy al Seguro Social o voy a un médico privado, a Juan Carlos Bañuelos. Mira, voy a cualquiera de los dos. Yo trabajé 10 años en Italia, Víctor Bañuelos. Si yo estuviera allá, siempre fui al sistema público. ¿Por qué? Porque Francia, los países nórdicos, Italia, España, tienen un magnífico sistema público. Mientras que la herencia que nos dejó el neoliberalismo en México fue la privatización y los intentos de privatización de la educación, de la energía y de la salud. Entonces, en ese sentido, el monto de los subsidios que se han estado dando, el respaldo se tiene que dar, lo estamos viendo en España, han tenido que recurrir al gas para el respaldo, pero además todos sabemos que la energía solar no puede producir de manera continua, todavía no se resuelve el problema científico de almacenar grandes cantidades de energía, es energía que se tiene que poner en la red de transmisión. Yo no dije que no pagaban el porteo, dije que no pagaban lo justo por el porteo. Y apenas se les quiere hacer pagar lo justo, recurren a sus jueces, amparo y paran hasta una ley. Y se me acabaron los 3 minutos. Es correcto, en eso iba yo a decirle. Ingeniero Eric e ingeniero Víctor Montalvo, una réplica entre ustedes o algo, un comentario. Sí, como no, yo aprovecho estos 3 minutos para comentar que los sistemas que planteé que se tienen en todo el mundo, pues no hay sistemas ideales, todos tienen sus pros y contras. Aquí buena parte del precio de la energía, como ven en los análisis que se presentan, son derivados de los energéticos. Ahorita la transición que se pretende está enfocada hacia el ciclo combinado de gas y el gas está aumentando en el precio en el mundo. Entonces, vuelvo a insistir, se tienen que diversificar la matriz de generación del país y esto no es un problema político, es más que nada técnico. Por otro lado, es muy bueno el sistema francés porque tiene de parte del Estado la energía nuclear y eso hace que mantenga un precio. Entonces, lo que se debe buscar como país es efectivamente, la CFE es una empresa que tiene técnicos calificados y tiene una infraestructura muy buena. Lo que pasa es que la infraestructura, pues, por el tiempo es obsoleta. Las plantas de generación son de 30 años, su vida útil. Entonces requiere recursos. ¿Para qué? Para poder cubrir ese 54% que se pretende del mercado eléctrico con la rectoría del Estado y también teniendo una competencia con los privados, porque eso es lo que hace desarrollar la industria. Los monopolios ya está comprobado a nivel histórico que nunca benefician a nadie. Entonces se tiene que competir. CFE tiene técnicos calificados muy buenos y tiene la capacidad. Se requiere inversión, pero no sobre los esquemas, por ejemplo, en Pidiregas, que la verdad son desventajosos para Pemex y CFE. Se tiene que implementar nuevos sistemas a través de APPs con planteamientos en donde la inversión sea compartida, el riesgo compartido y se pretenda ganar. Si el día de mañana la inversión privada dejara el país o el generador privado, se apagaría este país. No podemos polarizarnos, no todo es blanco, no todo es negro.
sino debemos recordar que se tiene que buscar las opciones mejores y adecuarlas a la necesidad del país, sobre todo la económica, que es el problema principal que se está presentando actualmente. Ok, muchas gracias. Adelante, maestro Eric Ruiz. Sí, claro, Alejandro. Bueno, de acá de uno de los temas acá importantes, bueno, ya estuvimos platicando de los temas económicos y los temas de dinero que hay alrededor de todos estos contratos. Veo que hay unos temas importantes, por ejemplo, de lo que es algo que está dando actualmente la Comisión Federal. Por ejemplo, el control de voltaje, el control de frecuencia. En los contratos, contratos legados, los contratos que se firman en el mercado, se están englobando en un costo que se llama servicios conexos. Pero ese cargo de servicios conexos, pues no es representativo para lo que en realidad invierte, por ejemplo, la nación en el control de voltaje y frecuencia del país. Si hablamos de control de voltaje, tenemos potencia reactiva dinámica, tenemos compensadores estáticos de VARs instalados en toda la red nacional, tenemos incluso potencia reactiva fija con bancos de capacitores, y aparte de potencia reactiva dinámica, pues nuestras propias centrales de generación, hasta nuestras propias hidroeléctricas que las podemos poner en función de condensador síncrono, y todo ese control de voltaje que cuesta en pesos al menos la potencia reactiva dinámica, pues, el megavar, échale unos 1.7 millones de dólares por megavar, que en apagones, por ejemplo, acá del comentario del DOC, acá la onda gélida en Texas, el apagón que sucedió, pues todas las máquinas de comisión entregaron toda su potencia reactiva dinámica, y vas a la iniciativa privada y consultas ver si ellos se movieron sus reactivos, no se movieron su potencia reactiva. ¿Por qué? Porque su contrato no abarca ese aspecto, solo abarca potencia activa. ¿Ok? Entonces, todos estos puntos que platico, o sea, son servicios de control de voltaje que está dando la nación. Ahí es donde me refiero que también la iniciativa privada debe de participar también. Debe participar en armar también la red nacional cuando hay un apagón. Hablamos, ese es un punto. Ahora hablamos de la generación distribuida. Alemania, por ejemplo, tiene toda su generación distribuida, o la mayoría de su generación distribuida, toda en red de baja tensión y de media. Ahora, ¿cuál es el problema de Alemania? Que tienen un muy buen control de voltaje. Ahora resulta que en demanda media, digamos así, a mediodía, lo que es la generación de energía viene de la carga hacia la subestación. Tienes los circuitos de distribución descargados, y cuando tienes los circuitos de distribución descargados, ¿qué sucede? Pues el voltaje va hacia arriba. Y ahora ¿quién tiene que estar haciendo cambio de tap? El operador independiente alemán es el que está encargado de estar vigilando el voltaje y estar haciendo cambios de tap a sus subestaciones a mediodía. Actualmente esto acá en el país pues lo andamos haciendo en la noche, pero ahora cuando resulten estos casos de generación distribuida. Okay. Ya pasaron los 3 minutos, maestro Eric. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra contrarréplica de cada uno o una opinión final ya para llegar a las preguntas, o directamente a las preguntas que nos hacen aquí los panelistas? A mí solamente me gustaría recomendarle al doctor Ángel Valderas leer el artículo 3º, fracción 12ª de la ley de la industria eléctrica, que considera la hidroeléctrica, que considera sí la eólica y la solar, pero también la geotérmica como energía limpia. Es una mentira que no se esté considerando, es un asunto que tiene que ver con la fecha de entrada en operación, en absoluto tiene que ver con el tipo de tecnología. Creo que tiene una interpretación un poco equivocada de la ley y de los ordenamientos. Ok, doctor, ¿algún comentario? No tiene audio. Es muy breve. Yo me refiero, doctor, a la narrativa que se trata de imponer de que esta ley
privilegia la energía sucia, que es una ley para privilegiar lo sucio, y permanentemente en la narrativa que se escucha en televisión, Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial, solamente hablan de la solar y la eólica. Desprecian totalmente a la energía hidráulica y a la geotérmica. Y una última cosa. Las empresas mexicanas, repito, son prestanombres y cabilderas de empresas extranjeras. Quienes controlan el mercado eléctrico privado en México son extranjeros. Es un dato de hecho que los empresarios mexicanos no invierten en ciencia y tecnología. Basta ver los datos de todos los años atrás de la OCDE. Tenemos una de las clases empresariales que menos invierte en ciencias y tecnología, porque sus grandes negocios es ser comerciantes, compran y venden del extranjero, y cabilderos. Generan contratos aquí que luego entregan a privados. Ahí está el caso de los bancos. Entregaron los bancos a los privados y el sistema financiero de México depende de los extranjeros. Me da gusto que reconozca que usted habla de narrativas y yo hable estrictamente de lo que dice la ley. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer una pregunta que nos hace, déjenme buscarla aquí, que nos hace el ingeniero Jorge Higinio García. Dice, si se aprobara la reforma, ¿cómo se asegurará la inversión en la RNT? Si me permites, yo creo que es una gran pregunta, porque lo que tenemos en este momento es que CFE Distribución y de hecho CFE Transmisión tienen utilidades anuales por 15,000 millones de pesos, que este gobierno ha decidido no usarlos en fortalecer la red, sino en guardarlos ahí para intentar construir las 6 plantas de ciclo combinado de las que hablaba. Creo que no hay en realidad elementos en la iniciativa, además de que está muy mal escrita, no hay elementos para saber cómo va a crecer la red. No sabemos de dónde va a salir el dinero, y lo peor es que le da muchísimas posibilidades a CFE de hacer todo de forma discrecional y sin transparencia alguna. Ok, muchas gracias. Otra pregunta de la señorita Ana Laura Pérez dice, ¿cómo asegurar que la generación de energía no quede en total control de la iniciativa privada? El gobierno argumenta que el apagón en otros países es porque el control lo perdió el gobierno. Si me permite contestar esa pregunta, sí, yo quisiera darle que a través se tiene que diversificar la matriz energética del país, es fundamental. Si nosotros dependemos del gas, caso extraordinario que pasó en Texas, se corta el suministro de gas y se apaga el país. Entonces tenemos la energía nuclear, es de las más baratas que produce CFE, se repotenció, pero eso no es suficiente, se tiene que crear otra planta. Precisamente, se quiere integrar energía renovable, tienes que tener plantas de este tipo, como la nuclear, que te den energía, potencia y te puedan ayudar a controlar el sistema correctamente. Esa es la forma en que técnicamente se puede solucionar, y no necesariamente tiene que ser de gobierno, de privado, tiene que ser el tipo de planta que esté, ¿verdad? Ahora, para su construcción, a plazo corto, se debe invertir precisamente, y si el gobierno no tiene el dinero suficiente, se deben crear esquemas financieros donde se permita que esas obras se realicen, no polarizarnos con uno o con otro. Las obras se requieren, son necesarias y hay que construirlas. Con eso le da seguridad energética al país. Ok, muchas gracias, ingeniero. Otras 2 preguntas y terminamos. Dice, el ingeniero Daniel Pitalúa pregunta, me imagino que al maestro Eric, dice, los permisos de generación a los que se refiere el inciso G incluyen a las microgeneradoras fotovoltaicas de los contratos de interconexión a la red. ¿Existe alguna capacidad instalada al límite? ¿Qué tal? No, en realidad lo que se está refiriendo son los permisos de lo que es de autoabastecedor, cogenerador, pequeña producción, pero lo que es generación distribuida, no. A esos no se refiere. La generación distribuida, acá también, como lo comentó Víctor, la generación distribuida se puede realizar, se tienen los manuales publicados para seguir creciendo en lo que es generación distribuida, y pues si vienen cambios, pues bueno, pues deben de ser mínimos, porque los esquemas de generación distribuida no están en la mira
de quitarlos. Esos no están en la mira. Ok, muchas gracias. Y ya por la última pregunta, dígame. Yo quisiera abonar lo que dice. Primero, creo que sí hay que ser claros en que la iniciativa dice que se cancelan todos los permisos y todos los contratos. No son solamente algunos, sino incluso abasto de radio interconectado, generación local. Dice todos, no dice se cancelarán ciertos permisos, dice absolutamente todos y de hecho lo justifica en la exposición de motivos. Entonces, ahora incluso las plantas que hayan instalado capacidad de generación o un parque un parque industrial que haya instalado capacidad de generación dentro del parque para abastecer al propio parque, ahora tendrá que competir porque el único comprador de energía eléctrica que va a permitir la constitución va a ser CFE. Entonces, no es solamente eso, generación distribuida, creo que producto de la pésima redacción que tiene esta iniciativa, sí lo van a mantener, y ya lo ha dicho la Secretaría de Energía, pero el resto, todos los permisos y todos los contratos se acaban y hay un solo comprador de energía eléctrica. Entonces ahora todo le vamos a tener que comprar a CFE, incluso los que instalaron su propia capacidad de generación, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, a continuación le cedo el micrófono a la maestra Alma, que ya con esas preguntas ya llevamos 1 hora 20 minutos ya para terminar, o algún comentario de 1 minuto para cerrar. Adelante, comenzamos con usted. Adelante, maestro Ángel. Ok, para cerrar, 1 minuto. Aquí está mi cronómetro para no pasarme. 1 minuto. Yo insisto que lo más importante es la soberanía y la seguridad nacional. Lo podemos ver con Angela Merkel, 16 años en el gobierno de Alemania. Lo primero que ella privilegia es la cuestión energética de su país. Se opone a Donald Trump, se opone a las presiones de las compañías norteamericanas, le apuesta al gasoducto Nord Stream 2 para llevar gas desde Rusia a Alemania. ¿Por qué? Porque piensa en su país. No es que se esté contra los privados, pero no tienen llenadera. No les basta el 54-46, que era el porcentaje que se tenía en 2018. Hoy estamos en un porcentaje CFE 38, 62 privados. A este paso, al terminar el sexenio, vamos a estar en 15-85. Cada quien usa sus recursos que tiene. México puede producir el doble de energía eléctrica con energía hidráulica, que es limpia y renovable. Tendría que aprovechar ese recurso como lo hacen otros países. Muchas gracias. Adelante, maestro Víctor Hugo, 1 minuto para un comentario. Bueno, yo cerraría mi comentario con que se busca el desarrollo energético del país, eso es bueno. Se busca los cómo, considero que no están muy claros en la redacción, por lo que si se llegase a aprobar esta reforma, se pueden alcanzar los objetivos, pero a mediano plazo no son sustentables. Entonces sí se tendría que revisar más estos planteamientos, como que se hizo un poco al vapor, y que se tienen que considerar todos los efectos posteriores de cada uno de los artículos que se están escribiendo. Por ejemplo, en el caso de la generación distribuida, bien, no se hace mención y ahí dice que se cancela todo y darle la espalda a la energía renovable. También habla de poder de renovar el parque de generación, pero no dice el cómo. Entonces, eso, con buenos deseos, no se va a lograr los objetivos. Se requiere, pues, hacer un estudio de ingeniería más a fondo, un estudio económico y que sea el planteamiento de tanto gobierno como privado, pues, invertir de forma conjunta con el riesgo compartido para que el interés nacional prevalezca. Muchas gracias. Sí, gracias. Adelante, doctor Víctor Ramírez, con su cierre. Muchísimas gracias. Pues yo creo que no podemos estar pensando en que soberanía tiene que ser a cualquier costo. Pagar hasta 5 veces más el costo de la energía por decir que es nuestra la máquina no me parece algo razonable, y menos cuando estamos intentando ser un mercado competitivo que le dé empleo, que le dé mejores ingresos a la gente y que le dé energía eléctrica de más bajo costo. Afortunadamente, la reforma de 2013 permitió que México rompiera los récords de costo de energía eléctrica más bajo del mundo gracias a las subastas con solar y eólica, y se sigue
sigue aprovechando la solar. CFE incluso tuvo contratos con geotermia en las propias subastas de energía eléctrica de largo plazo, y creo que es algo que se puede seguir. Esta iniciativa no resuelve ninguno de los problemas del sector eléctrico y esperemos que se quede en una iniciativa, ya sea en la congeladora. Y hace un rato preguntaba el doctor Ángel que decía que la iniciativa privada era voraz y que no se conformaba con el 46%. Yo como usuario no me conformo con un 46% de quien me puede dar costos muchísimo más bajos de energía eléctrica. Yo prefiero energía más barata, aunque sea una empresa extranjera que contrate un mexicano quien la dé. Muchas gracias. Sale. Adelante, maestro Eric Ries, con su cierre, por favor. Bueno, pues el tema es muy apasionante, ¿no? Entonces, vamos a verlo así. En Nueva Zelanda existen mercados eléctricos, Estados Unidos también, está el Nord Pool y el mercado ibérico. Entonces, todos tienen mercados eléctricos. Conclusión, ¿los mercados funcionan? Sí, porque varios tienen, ¿no? Nosotros también podemos tener un mercado, pero bien dirigido, bien pensado, no nada más de estar aventando cosas así al vapor, estar aventando cambios sin estar preguntando a la gente que controla la red, que controla las tarifas, la experiencia que ha llevado la gente en el control de la red, el mantenimiento, tarifas eléctricas. Deben de tener su punto de vista en todo lo que venga en aspectos de mercado eléctrico. Y con eso, estar planteando perfectamente bien las reglas para la iniciativa privada. Quiere entrar al juego, pero ya tiene las reglas claras, que infiere mantenimiento, control de voltaje, frecuencia, reducción de pérdidas técnicas. Todo eso también le tiene que entrar. Y con eso, así como en otros lados los mercados eléctricos funcionan, también en este caso funcionarán en nuestro país. Ya que actualmente, pues ya nada más, de 6 transacciones del mercado, nada más está una. Ese sería el cierre. Muchas gracias. Bueno, a continuación, la ingeniero Alma Acosta, ya para cerrar y darle, antes que nada, le agradezco a cada uno de los panelistas, muy interesante su exposición. Y pues adelante, ingeniero Alma. Muchas gracias, ingenieros, doctor Víctor, maestro Víctor Hugo, maestro Eric, maestro Valderas. Les agradecemos su presencia. Ha sido una mesa de diálogo muy enriquecedora. Nos vamos con un panorama más claro acerca de lo que se está proponiendo. Espero que para todos los asistentes también haya sido tan grato escuchar voces que conocen y que saben de esta área tan compleja que es la electricidad, y que se haya hecho todo con respeto y manejando cada quien sus puntos de vista, pues es muy valioso. Entonces, queremos agradecerles de parte del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas su participación.